Y bueno, para hablar de esta declaración y otras de las cosas que pues nos interesan en este momento, nos acompaña don Carlitos Salazar. Don Carlos Salazar, un especialista en pues todo lo que tiene que ver con Rusia, los países que eran miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Medio Oriente, y aparte de ingeniero, que estamos muy de moda el tema, también es especialista en relaciones internacionales. Buenos días, don Carlos Salazar. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Fernando, señores, y todos los televidentes. Vladimir Putin, ayer me preguntaban, y todos los medios de comunicación decían, bueno, Vladimir Putin, ¿qué es lo que va a decir? Y luego, unas cuantas horas después, salió un mensaje, bueno, es que sí le dijimos a los rusos que íbamos a bombardear, pero no es lo mismo de mandarle el mensaje que recibir el mensaje con satisfacción. Parece que, por la reacción del señor Putin, como que no tiene mucho interés en fomentar problemas con lo que sucedió ayer. Voy a arrancar comentándote lo que decía. El amor entre Trump y Putin, que lo tiene metido en problemas. Sí, es tan falso como el beso de Richard Gere y Jodie Foster apasionado, ¿no? Entonces, hay una cosa que tenemos que enfocarnos, hay un tema en el que tenemos que enfocarnos, que dice el derecho internacional público. Decía el doctor Everardo Bosques de León, profesor de Historia de la Diplomacia, usted siempre pregunte qué dice la ley. Pero aquí hay que analizar qué dice la ley y qué pasa, cuáles son las consecuencias. ¿Qué está pasando en Siria? En Siria se está llevando a cabo un holocausto. 600.000 muertos, 5 millones de refugiados, 12 millones de desplazados. Esto es un holocausto. Entonces el mundo está mirando y tú tienes que asumir posiciones pragmáticas. Porque puede ser ecléctico, como lo es China, lo dijo el señor Blandón, pero no puede ser pusilánime. Una cosa es ser ecléctico y querer quedar bien con todo el mundo, y otra cosa es ser pusilánime y mirar para otro lado. Claro. La Convención sobre Armas Químicas del año 1997 prohíbe el desarrollo, es decir, el estudio, desarrollo, la construcción, el trasiego, transporte y la utilización de armas químicas. El señor George Walker Bush invadió Irak sobre pretexto que buscaban armas de destrucción masiva, entre esas armas químicas. No había, pero él invadió. Aquí no estamos especulando si hay o no hay. Aquí se utilizaron. Y al utilizarse hay un número de muertos y de niños que han conmovido a todo el mundo, pero han estado muriendo niños. Yo siempre pregunto si es que esos niños nacieron muertos, porque no le importan a los pusilánimes del mundo. ¿Qué tenía que hacer Estados Unidos como potencia líder del mundo occidental, el mundo democrático? Asumir una posición ecléctica, pusilánime o pragmática. Si se acoge a lo que establece el derecho internacional, debe ir al Consejo de Seguridad y someterlo a una votación para que se apruebe el uso de la fuerza. Lo cual no ha sucedido. Por supuesto, como no sucedió en Kosovo en 1999. Si ellos van, ¿qué nos dice la historia cada vez que una de las superpotencias trata de resolver el problema vía Consejo de Seguridad? Uno de la beta. El contrario, la beta y ejerce el derecho a veto, y hasta ahí llegó el verso. Y hubiésemos estado viendo posiblemente otros escenarios de bombardeo con armas químicas, masacres, y no es que hay que ponerse de un lado o del otro, porque la guerra en Siria tiene muchas connotaciones, muchas aristas, y tiene varias guerras dentro de una sola guerra. Y muchos actores contradictorios. Por un lado, Siria es apoyada. Primero tenemos que entender que el gobierno sirio, vitalicio y hereditario, es una dictadura. Aparte de que cuando uno dice Siria es apoyada, hay que ver qué Siria es. Sí. Es una dictadura, y si los demócratas del mundo combatimos la dictadura de Maduro, no podemos cerrar los ojos ante la dictadura de el-Assad. Porque digo que es vitalicia porque Hafez el-Assad fue presidente de Siria hasta que se murió. Y es hereditaria porque dejó a Bashir el-Assad, su hijo, a cargo, que no es menos duro que el padre. La pregunta es, Carlos, si
Es decir, ese bombardeo de anoche no va a ser lo que fue Irak durante la presidencia de Bill Clinton, que cada vez que Bill Clinton tenía un problema, inventaba y bombardeaba Irak. Iba a llegar allá, pero voy a adelantarlo. Hay algo y conversando con algunos amigos, Trump ha hecho algo que a lo interno de Estados Unidos se conoce la mecánica. Cuando el enemigo es un tercero catalogado peligroso, los norteamericanos cierran filas. Sí. Hillary Clinton acaba de apoyar la acción de Trump. Desde anoche. John McCain el panameño. Bueno, no tienen una historia de 224 años en conflicto con alguien. Entonces ellos cierran fila. Y has visto que en el Senado algunos y en la Cámara algunos se han pronunciado un poquito como en desacuerdo, pero los grandes líderes de bando y bando han apoyado la acción del señor Trump. Acaba de salir Marco Rubio. O sea, ellos están apoyando, son los intereses de Estados Unidos. Ellos están hablando de los intereses de Estados Unidos. Ahora bien, Siria, que tenemos que entender, está gobernada por una dictadura. La mayoría son musulmanes en Siria, pero la dictadura son un pequeño grupo chií, alawita. ¿Y quiénes son sus aliados? Los que son gobernados por dictaduras chiíes. Irán. Y Siria, con el Assad, le sirve de puente a Irán para el trasiego logístico de armas y de lo que necesite el grupo Hamas hacia Israel. Hacia Israel. Desde Irán. Entonces, por otro lado ahora hablaremos de Israel. Entonces, Irán, los persas, entran los persas son protectores de el Assad por muchas razones, entre esas hasta la religiosa. Rusia, aparte de que tengo la impresión de que es parte de ese juego que hay entre Irán, Irak que Irak es Irán y Arabia Saudita. Ahí vamos. Esa es la pelea de fondo. Esa es la pelea de fondo. Entonces, Siria siempre fue el estado mimado de la Unión Soviética. Exacto. No en vano tenía uno de los ejércitos más poderosos de la región. Desapareció la Unión Soviética, pero Rusia no renuncia a su espacio. Claro, Rusia no va a renunciar a donde la Unión Soviética tenía los intereses. Aún mantiene los dos puertos en Siria. Por supuesto. El Tartus se llama la base militar que tienen en el Mediterráneo ahí. Entonces, Rusia ha estado apoyando a el Assad. ¿Qué solución ha habido? Ya dije el recuento de muertos, refugiados y desplazados. ¿Qué solución ha habido? Ninguna. Se siguen muriendo sirios y ahora entramos a la etapa del uso de armas químicas. Y los rusos han estado apoyando todas estas acciones. Exacto. ¿Qué tiene que hacer el mundo entonces? Seguir aguantando. Se dijo y se llegó a la conclusión a través de las Naciones Unidas que el diálogo era el único camino, y yo creo en eso. El diálogo, pero para que haya diálogo, en una negociación tú tienes que dar y retroceder, hasta llegar a un consenso y encontrar el camino Pero, de la por paz. ejemplo, ¿esto puede abrir la posibilidad de que entren tropas de tierra norteamericanas yo no lo veo así. O europeas? No, yo no lo veo así. Mira, cuando fracasa Ginebra II, Sí. es porque el Assad no quiere darle ninguna concesión a los opositores. Mira, y los opositores del Assad es la línea suave del conflicto. Es la línea que yo pienso que él debió buscar el escape a través de ellos. Sí, además son gente laica. La intelectualidad laica, Universitaria. el estudiantes. Los aplastó en Alepo. Los aplastó. Pero además de eso entraron los otros componentes. No olvidemos que viene de Irak, son vecinos. La gente de Al-Nusra, Al-Qaeda, que no son sirios, ISIS, que no tienen patria, ni bandera, ni le interesa, y ellos están cortando cabeza al que sea, a todo el que es infidel. Todos nosotros somos infidel, claro, porque no pensamos como ellos. Ahora, y la forma de bombardear ha cambiado. Yo fui testigo presencial de un bombardeo en la frontera con Israel de una población siria. Jamás vi el avión, jamás escuché el avión, pero sí escuché las bombas. Aquí se bombardeó esta base militar de los sirios, que es de donde salieron las fuentes del bombardeo con armas químicas para Idlib. Por eso te digo, ¿cómo determinas? Porque basado en eso, ellos dicen, no,
Lo que estalló aquí fue un depósito de armas químicas que estaba bajo ¿Qué dice la ley? control de los rebeldes. ¿Qué dice la ley? Volvemos Que a no ver algo. especifica qué rebeldes eran. Si estalló un depósito de armas químicas, ¿qué dice la Convención sobre Armas Químicas? Eso está prohibido. Tú no puedes tener depósito de armas químicas. Exactamente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, porque lo tocaste muy tangencialmente, los dos grandes actores en estas crisis? Sí. Turquía, Bravo. Arabia Saudita y Bien, obviamente los kurdos. tangencialmente Bueno, Israel. lo que pasa es que Turquía tiene diversos intereses en medio. Recordemos que el señor Erdogan, a pesar de ser un presidente civil, es un presidente de línea dura, es un hombre dura. fuerte. Bueno, de noviembre Y para ahí acá. se hace lo que él dice en Turquía. Los turcos tienen un problema serio con los kurdos. Y es que la nación kurda, el Kurdistán, que no es Estado, es una nación que está desplegada en territorios que le pertenecen a Turquía, a Siria, a Irán y a Irak. Ninguno de estos estados quiere renunciar a esos territorios. Claro. Pero hay un ejército, hay un partido de los kurdos que está involucrado y en el norte de Siria ellos son beligerantes. Entonces, cuando tú ves la geopolítica del área, Turquía un día es el perro fiel de la OTAN, con el ejército más grande de la OTAN, Sí. pero al otro día lo ves coqueteando con Putin, porque se pegan, se muerden, se enseñan los dientes y después quedan negociando. Putin es el maestro de este arte, de jugar, no en vano, se dice que es el hombre más poderoso del mundo, porque no lo puede ser Trump, porque Trump tiene pesos y contrapesos. Ahora, Trump acaba de implantar algo. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y si lo que hiciste recibe el apoyo de tu población y de tus autoridades, entonces sales bien librado. Arabia Saudita, Arabia Saudí tiene una guerra frontal que contra- tiene una especie de Vietnam en Yemen. Por supuesto, ellos, ¿por qué? Porque hay unos rebeldes en el noroeste de Yemen que tienen prácticamente eso controlado y son de tendencia chií, apoyados por Irán. Entonces, Arabia Saudí ha hecho una coalición de estados árabes y no árabes que involucran hasta Senegal. Se va, hasta allá se va. Y tiene su propia guerra, tiene su propio Vietnam en Yemen y todos los días mueren decenas de yemeníes, niños, jóvenes, hombres, mujeres, viejos, pero ellos nacieron muertos. Al mundo no les interesan los yemeníes. Aquí usted oye hablar de ese conflicto. No. Y eso es todos los días la aviación poderosa. Ahora, pero ¿qué pasa? Que la guerra que sostienen Arabia Saudí e Irán, Arabia Saudí, que es una monarquía, Absolutista. la dictadura autoritaria más grande del planeta, pero nadie se mete con ellos. En la familia saudí. Money talks. Todo el mundo está aceitado con los 7.000 príncipes. Todo el mundo está aceitado, entonces nadie se mete con... Al contrario, Arabia Saudí dispone de los mejores armamentos que producen tirios y troyanos. Pero Arabia Saudí, su conflicto es con Irán. Y donde quiera que Irán ejerza una influencia, Arabia Saudí va a tratar de detenerla y de contrarrestarlo. Por eso resulta interesantísimo ver que en un bando, aunque sea coyunturalmente, vas a encontrar a Israel y a Arabia Saudí, porque tienen un enemigo común. A Israel, a Arabia Saudí y a Rusia. No. Rusia está del bando de Irán y de Siria. Pero permite que Israel bombardee de vez en cuando los convoys que van hacia el Líbano. Porque Israel tiene una política que yo siempre he analizado en tres aspectos. Y abro un paréntesis aquí porque a mí me encanta... Los convoys militares, por cierto, Sí. que llevan cohetes a Hezbollah. Bravo. Hay tres cosas con las que tú no te puedes meter con Israel. Tú no te puedes meter con el Medinat Israel, el Estado de Israel. Si tú te metes con el Medinat Israel, te destruyen. Si alguien atenta contra la existencia del Medinat Israel, te destruyen. Entonces, ¿cuál es el planteamiento tanto de Irán como de Hamas, como de Hezbollah? El primer objetivo es destruir el Estado israelí. Entonces, aquí no hay nada que Pero se han conversar. desenfocado en, Por en supuesto. este momento. Entonces, la otra cosa con la que tú no te puedes meter con Israel es con el agua. Si tú te metes con el agua de Israel, los socialistas, los laboristas, el Likud, los ortodoxos, los comunistas, ¿Ves a Israel fuera de o en este, el hierro, ves a Israel en este momento fuera entonces de este conflicto? Israel es el amortiguador de Irán. Exacto. Es decir, si tú mueves ese alfil,
te lo vuelo. Entonces Israel es el amortiguador de Irán. Entonces, ¿esto a quién también le conviene? A Arabia Saudí. Porque mientras Irán esté neutralizado, Arabia Saudí está feliz. ¿Ves? Entonces, mientras todo esto ocurre alrededor, Turquía, que juega con unos y con otros de la misma forma que juegan con ellos, está tratando de neutralizar el avance de los kurdos, tratando de proteger su zona de influencia en la frontera con Siria. Con Siria. Y al mismo tiempo tratando de quedar bien con la OTAN. ¿Ves una escalada? Yo pienso esto va para más. No, la escalada no va a comenzar. La escalada es adentro. La escalada tiene desde el 2011, viene destruyendo a una nación maravillosa como la nación siria. Pero mira el miedo que ha generado en casi todo el mundo la posible reacción. Es porque cuando en el precio del petróleo. Cuando la gente recuerda eso de juega con la cadena y no juegues con el mono. Tanto rusos desde la época soviética como norteamericanos, ellos se enseñan los dientes y guapean y se rofean, como decimos los panameños. Pero hasta ahí. Fíjate el conflicto en Angola. Sí. Cuba, apoyado por la Unión Soviética, enfrentó a Sudáfrica apoyada por Estados Unidos. por Estados Unidos y Occidente. Pero nunca viste soldados soviéticos enfrentando a soldados americanos. No, ni por error. ¿No? Y cuando uno invadía, como invadió la Unión Soviética Afganistán, los norteamericanos no entraron por el otro lado a confrontar a los soviéticos. Crearon los grupos, Los mujahidines, que después desencadenó en lo que estamos hoy en día, en lo que hizo Bin Laden, en Al Qaeda, en los atentados. Pero ¿a dónde están? Le decía yo a otros amigos cuando discutíamos anoche, tarde, ¿dónde están las repercusiones? Me decía uno, no va a haber ninguna. Digo, sí hay una. Hay una muy seria. Puede haber otras menos serias. El divorcio de Trump de Rusia. Sí, ese era un matrimonio falso, arreglado. Arreglado. Es que cuando una superpotencia, en este caso Estados Unidos, toma una acción como esa, en una región en donde ya hay por eso existe el ISIS, por eso existe Al Qaeda, por eso existe Al-Nusra, ya hay una animosidad, una animadversión contra Occidente, contra los infieles, nosotros. Entonces, mucho más voluntarios, suicidas, se van a prestar para cometer atentados en diversos lugares, pagando los que no tienen que ver, o los que no tenemos que ver. Los que no tenemos que ver. Entonces, esa es una de las consecuencias que yo veo que puede tener esto. Que se vayan a confrontar Estados Unidos con Rusia, eso no va a ocurrir. Por último. Porque si eso ocurre, no vamos a tener el siguiente programa para analizarlo. Por último, ¿por qué Rusia está construyendo una embajada? Con piedras y palos. ¿Por qué es que estamos hablando de Rusia? ¿Por qué Rusia está Einstein. construyendo una embajada tan grande aquí en Panamá? Bueno, porque los estados en sus relaciones le dan la importancia a las sedes de las misiones diplomáticas tradicionales según el grado de importancia Porque que tiene el estado receptor. No nos hemos dado cuenta, pero la embajada de Estados Unidos en Panamá es más grande que la de México y la de El Salvador. Sí, son 17 hectáreas. Pero los rusos, cuando te ponen una embajada, ellos van a lo serio. Ellos no te ponen en un apartamento con la banderita afuera que Creo la que tienes que solamente bajar. la de Cuba es más grande en la región. Esa es la más grande. Entonces, Panamá revierte una gran importancia estratégica, geopolítica. Y si los rusos pueden poner una embajada desde la cual puedan velar por sus intereses, no solo en Panamá, en la región, claro que le van a meter todo el maletín para ponerla y poder, de cierta forma, tratar de equilibrar la presencia de las otras potencias aquí, aunque no nos llamemos engaño. Nosotros tenemos una potencia con la que sí estamos casados y no es un matrimonio de conveniencia. Es un matrimonio de 100 años. Firme. Sí, y dice que es hasta siempre. A perpetuidad. Hasta que la muerte nos separe. Bueno, don Carlos Salazar Medina, analista internacional.